7 de la mañana, 18 minutos, y ahora hablamos de temas de salud. ¿Qué está pasando con la reforma? ¿Qué está pasando con temas que son de actualidad? Con lo que había dicho el presidente esta semana, con el tema de la insulina. ¿Hay escasez o no de este medicamento? Para eso hemos invitado a un habitual colaborador columnista de Consideración, el doctor Carlos Valdivieso, que es el presidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor Valdivieso, bienvenido como siempre. Juan, muchas gracias. Muy buenos días para ustedes, para Andrea y para toda la audiencia de Teleantioquia. Doctor Valdivieso, arranquemos con una frase que ya se volvió pues como comentario, pero finalmente el tema pasa por un trino del señor presidente de la República, que habla sobre la insulina y puso este medicamento sobre la mesa. Lo primero es preguntarle a ustedes desde la asociación, usted que tiene tantas personas especializadas en el tema, si la insulina de verdad adelgaza o no adelgaza. No, yo creo que fue un lapsus del señor presidente de la República que me parece que no estuvo tan bien asesorado. La insulina no sirve para adelgazar. La insulina, por el contrario, tiene una acción que aumenta el peso de los pacientes. Controla la insulina, la glicemia, y es usado sobre todo en pacientes insulinodependientes tipo 1, diabéticos tipo 1. Lo que el presidente tal vez se refería es a unos medicamentos que se llaman los GLP-1, que son algunos medicamentos usados para adelgazar por los endocrinólogos y otras personas que manejan esa parte del adelgazamiento. Entre ellos tenemos una serie de medicamentos, como por ejemplo está el Ozempic, y están otros medicamentos que se aplican de manera subcutánea. Entonces tal vez se parecen un poco en su aplicación subcutánea a lo que llamamos las insulinas de acción corta, como por ejemplo la insulina Lispro, la glulicina, otro tipo de insulinas que sí son insulinas o son análogos de la insulina que se aplican de manera subcutánea. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la población? La insulina no sirve para adelgazar, absolutamente no. Y el uso de medicamentos para adelgazar, como como el Orlistat, como la metformina, que algunos de estas personas los usan, es de control médico. Si usted, por ejemplo, tiene problemas de tendencia o de posibilidad de hacer cáncer de tiroides y usted se aplica estos medicamentos para adelgazar sin control médico, de pronto puede suceder un cáncer de tiroides o puede suceder una pancreatitis aguda, por ejemplo. Entonces, estos medicamentos para adelgazar son de uso en la consulta con el médico, quien va a valorar el riesgo-beneficio y va a ver si realmente se deben usar o no. Pero la respuesta es: la insulina no es para adelgazar. Esto es absolutamente equivocado. La Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetología y también la Asociación Colombiana de Medicina Interna ya se pronunciaron, ya aclararon el tema. Entonces, en la cabeza de la audiencia, la insulina no sirve para adelgazar. Perfecto. Y los medicamentos para adelgazar deben ser de uso médico. Claro, eso es muy importante, esa recomendación. Doctor Valdivieso, y en cuanto al suministro de insulina, ¿hay escasez en este momento? Hay escasez de insulinas de corta acción. Por ejemplo, no tenemos un abastecimiento de insulina Lispro en algunas regiones y para algunas EPS, porque recuerden que el canal institucional es el que les suministra los medicamentos a los pacientes, diferente del canal normal en las droguerías que todos conocemos. En las droguerías que conocemos hay muchísimo desabastecimiento, por ejemplo, de insulinas de acción corta. Pero a nivel institucional, sobre todo la Lispro está en desabastecimiento relativo, que es una insulina que también necesitamos. El llamado obviamente al Ministerio de Salud es a que garantice que existan los medicamentos para las diferentes especificidades de los pacientes, porque recordemos que estos medicamentos los ordenan los especialistas en medicina interna y los endocrinólogos dependiendo de la necesidad del paciente. Doctor, el ministro de Salud dice que no hay escasez. Bueno, lo que sentimos aquí los médicos y lo que nos informan los pacientes es que, por ejemplo, la insulina Lispro no está disponible en nuestro medio, o por lo menos en este momento, ¿no? Señor presidente de la Asociación Médica, vimos hace un par de minutos una noticia que habla sobre la Corte Constitucional que obliga al gobierno a pagar las EPS unos dineros adeudados del 2022, es 2024. El gobierno nacional
firma un acuerdo final, de punto final, así se llama, usted me corrige si me equivoco, y es donde el gobierno de recursos propios le va a pagar al CPS unos recursos que se deben a la CPS. Supuestamente eso permitiría aligerar la carga financiera para que éstas salieran adelante. ¿Qué pasó con ese acuerdo final y por qué hoy todavía se ven dineros de ese acuerdo final? Bueno, recordemos que el acuerdo final fue en el gobierno anterior, el gobierno Sí, de señor. Duque. Así es. Y de esos dineros, más o menos lo que se adeuda es un poco menos de 500.000 millones. Está en un poco más de 300.000 millones de pesos que naturalmente se requieren. Y los requieren, obviamente, los hospitales, las IPS, que son los a quienes se adeuda en muchos casos. De tal manera que esto puede ayudar. Ahora, el déficit del sistema en este momento es de más de 9 billones de pesos. De tal manera que ahí hay deudas que tiene el Estado colombiano Que no ha pagado. que no ha pagado, como por ejemplo lo de los presupuestos máximos. Es que recordémosle a la población que nos escucha que hay un plan básico de salud y lo que no está dentro del plan básico de salud en el gobierno anterior se propuso que fuera pagado con un rubro diferente que se llamaban los presupuestos máximos, es decir, lo que no está cubierto pues los paga el gobierno. Pero el gobierno no le ha pagado a las EPS este tipo de atenciones y eso tiene las EPS obviamente en una situación financiera difícil porque se trata de unos rubros que oscilan en 9 billones de pesos. Un poco más, un poco menos, ¿de acuerdo? ¿Usted señor. cree que resulta cierta esta afirmación de algunos sectores de que el gobierno está asfixiando el sistema hasta el punto en que ya no pueda funcionar para demostrar que se hace necesaria la reforma? Nosotros desde el Colegio Médico de Antioquia y las organizaciones médicas que hacen parte de acuerdos fundamentales, que somos un sinnúmero de organizaciones, 16 organizaciones, hemos dicho que el gobierno necesita la reforma para algunas cosas que refiere, como por ejemplo, decir que se requiere la reforma para generar un proceso de atención primaria en salud, es decir, una concentración de la atención inicial de los pacientes. Es falso decir que se requiere la reforma para activar mecanismos de promoción y prevención y generar programas, no, porque eso ya está en una ley vigente, Juan y Andrea, que se llama la Ley 1438-2011, que establece todas esas cosas. Entonces, para eso el gobierno no requiere reforma. El gobierno no requiere reforma para estructurar las redes de prestadores, las redes integradas e integrales. El señor presidente salió en estos días a decir que él quiere implementar la reforma en las instituciones a cargo del Estado en este momento. Nos parece bastante bien si lo que se refiere él es que va a aplicar la ley 1438-2011 para generar procesos de promoción y prevención, si lo que se refiere es que va a estructurar las redes de prestadores, es decir, la organización de hospitales públicos y privados que le prestan servicio a la comunidad. Si el presidente quiere invertir en los centros de salud públicos o en los hospitales públicos, bienvenido. La ley 1438 y sus artículos 69, 79, 83 le establece al presidente esas prerrogativas. Lo que necesita el gobierno es conseguir los recursos para poderlos invertir en recuperar y restaurar los centros de salud a nivel veredal y a nivel de la Colombia profunda, como se ha dicho. Para eso no se necesita reforma. ¿Qué no puede hacer el presidente si no tiene un proyecto de ley que lo apruebe? Lo primero es que no puede eliminar la intermediación financiera. El presidente no puede eliminar la intermediación financiera en las EPS que lo hacen bien, en las EPS que no controla el presidente y que lo hacen bien. El presidente tampoco puede modificar la manera como se estructura financieramente el sistema de salud a través de la UPC, porque esa es la forma de hacer viable el sistema de salud colombiano. Ni tampoco el presidente puede entrar a limitar, por ejemplo, la libertad de los pacientes para escoger dónde sean atendidos, porque eso es parte de la ley en que está vigente, pero también es parte de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que hay libertad de elección de la IPS donde nos atiendan y que también hay libertad de escoger los médicos. Así y lo que propone, perdóneme, le interrumpo ahí, doctor, la reforma es que le va a ser asignado un centro de salud y ya, y usted tiene que ir a que lo atiendan allá. El CAP, el Centro de Atención Básica. Pero precisamente esa es una de las cosas que está en discusión, porque no sabemos si se aprueba esta reforma, qué va a decir la Corte Constitucional sobre ese empadronamiento del paciente en una institución determinada. Nosotros lo que consideramos, por ejemplo, en Sabia Salud, hemos visto que la intervención del Estado no ha sido la solución y que hay déficit de la prestación de servicios que los pacientes están apuntando, como por ejemplo
la distribución de medicamentos que algunos pacientes se quejan en este momento de Sabia Salud. El llamado, como hemos hecho desde el colegio, es a la sensatez, a que lo que importa es el servicio al paciente fuera de las ideologías que nos llamen a una u otra conducta. Lo importante es que el servicio se le preste bien al paciente. En Sabia Salud, por ejemplo, lo que se requiere es que se siente, como se lo dijimos al señor ministro la semana pasada, que se siente el ministro de Salud con el gobernador de Antioquia y con el alcalde metropolitano para conseguir una solución a Sabia Salud y ojalá la recuperación de Sabia Salud para que la administremos los antioqueños. Doctor Carlos, usted mezcló dos temas. Tenemos el primero y es con relación a la pregunta de Andrea, y luego tema de Sabia Salud que es tan interesante, doloroso para algunos en Antioquia. Finalmente, para cerrarla, Andrea, y hagamos un especial hincapié en el tema de Sabia Salud, que es una EPS importantísima en Antioquia. Cuando el gobierno crea esa mega EPS que todos los días tiene más usuarios, que es 9 EPS, que lo crea, que es pública y todos los días va llegando más y más usuarios, la está convirtiendo en una gigantesca, y los resultados no son muy buenos en el ejercicio del año anterior, financieramente hablando. No estaremos creando otro instituto de seguro social gigantesco, con burocracia, con recursos, que se hará, porque claro, cuando él habla, el presidente esta semana, implementar, digamos, aspectos de la reforma sin la reforma en las instituciones públicas como esa, estaría entonces el gobierno diciendo, bueno, dando muestras de qué va a pasar, pero lo que dice Andrea es ese tema con la UPC de ir asfixiando poco a poco, que en un año, en 2 años, la mayoría de gente va a estar ya en la 9 EPS, que la mayoría de las personas van a estar ya en la pública y están los otros hasta el agua, hasta el cuello, y dicen, ¿vio? ¿Qué le dije yo? Es que no funcionaban. ¿Llegaremos allá o habrá sensatez en que realmente el sistema necesita tener la mixtura de lo público y lo privado? Como se está manejando la situación, sí, estamos llegando a un asfixiamiento de las EPS. Esa es una realidad y sí, probablemente ese asfixiamiento llegará en unos cuantos meses, antes de un año probablemente. Entonces el gobierno no puede irse por ese lado. Ya hay unas decisiones de la Corte, afortunadamente, que ha abordado el tema, como es esta primera del punto final, del acuerdo del punto final. De tal manera que lo importante aquí es que el gobierno entienda que asfixiar las EPS no es la salida. Si se implanta y se aprueba finalmente el proyecto de ley de reforma, el gobierno va a tener un control muy grande de los recursos financieros del sistema de salud, porque todos van a pasar por el ADRES. A nosotros nos preocupa como organizaciones médicas el poder político con el que se pueda manejar el sistema de salud, porque es que el sistema de salud en el esquema anterior del Seguro Social que todos conocimos era el manejo político de los recursos de la salud, donde el presidente del Seguro Social y sus agentes, que eran los gerentes regionales, manejaban las instituciones públicas y privadas a través del pago. Así es. Si usted no hace lo que yo quiero, no le pago. Entonces el ADRES no puede convertirse en una institución que maneje políticamente los recursos de la salud, porque estos recursos de la salud no son para manejo político. Eso nos preocupa en el proyecto de ley. Por eso nosotros, las organizaciones médicas, lo que proponíamos, Juan y Andrea, era que no existiera la intermediación financiera, sino que los dineros se los girara el ADRES a la red, a una red regional que fuera una persona jurídica autónoma asociativa conformada por los socios que serían todas las IPS de una región. Y allá se iba la UPC y esa organización, la red, era la que administraba los recursos, obviamente vigilada, auditada por una auditoría externa que podría ser las gestoras en determinado momento, y que el Estado también tuviera la superintendencia con fuerza para poderlas controlar, pero que fuera la red misma la que administrara sus propios recursos. Sí, entiendo. Y eso no fue verdad. Eso no se hizo. Entonces no corresponde a este proyecto de ley y tenemos muchas dudas. Por acá nos dice un televidente, Jorge Mario, 25 billones de déficit tienen las CPS, lo dice la Contraloría. Pero estos periodistas calladitos y bien llenitos. Jorge Mario, gracias por su comentario. 25 billones en déficit de la CPS. Sí, claro, él hace relación a las reservas técnicas también, porque las reservas técnicas están cerca de 17, 18 billones de pesos, y él lo dice correctamente. Ahora, nadie puede estar callado frente a ese asunto. El déficit en este momento
imperioso es de cerca de 9 billones, en este momento ya. Y tenemos las reservas técnicas también, que algunas cumplen, otras no cumplen, y que son indudablemente dineros que las EPS deberían garantizar. En ese sentido tiene razón el presidente de la República, porque es prerrogativa de él exigir el cumplimiento de las reservas técnicas. Eso está en la ley, es una de sus funciones. Pero el llamado siempre será a que pensemos no políticamente, sino en el servicio a los pacientes, que es lo que interesa. Aquí lo que importa es que hay unas personas que requieren el servicio de salud. Esa reflexión es mucho más grande, queridos. Doctor Valdivieso, usted tiene toda la razón, y me encanta esa reflexión, porque es que aquí tengo los televidentes que tienen un dolor en el alma porque su cita con especialista lleva meses. Aquí tengo pacientes que están esperando a las diferentes especies que les manden a la casa, porque el tirito ahora es tranquilo, que lo mandamos a la casa, los medicamentos que llevan meses esperando. Aquí tengo pacientes que están esperando meses el traslado de una región a otra para una operación. Así es. Es sin duda que el sistema está fallando. Eso, es sin duda, eso siempre se ha sabido, siempre, claro. Sin duda es eso. El temor aquí es, ¿esto puede empeorar? Claro. Es la pregunta. El temor es si la reforma, si estamos siendo muy ciegos políticamente, y cuando Petro dice necesitamos eso, es, hombre, hay otros intereses que dicen no, venga, no, permita que esto, la atención básica es acá, al menos lo atiendan, pero la pregunta es qué va a pasar en el segundo nivel, es la pregunta que se hace todo el mundo, o si estaremos a las puertas de sí, lo vamos a atender, claro, va a haber médico, va a haber cobertura inicial, sí señor, ese triaje inicial, pero luego los especialistas, ¿dónde van a estar? Por eso nosotros decimos que tiene que estructurarse la red. Sí señor. Porque si no, lo primero es estructurar la red. ¿Por dónde pasa la solución al problema de salud colombiano? Pero doctor, cuando usted, perdone que le desmenuce ese tema, usted dice la red es que haya una atención básica y que la red implique quién me atiende en un segundo nivel. Así es. Esa es la red. La atención de salud comienza por la atención primaria. Sí, señor. Que es en lo que se llama los CAPS en este proyecto de ley. Pero después sigue en el segundo o tercer nivel. ¿Cómo se integre esa red de tal manera que haya optimización del uso de los recursos? Pero también resolver los problemas financieros que hay en este momento. Esos dos elementos, digamos, son sine qua non para la solución del problema, para que lo podamos abordar de manera competente. Por eso es que nosotros decimos, ¿será que este proyecto de ley es la solución a los problemas de salud del pueblo colombiano? Y ahí tenemos muchas dudas las organizaciones médicas. Primero, por lo que decía yo al principio, para hacer una promoción y prevención adecuada no se necesita una nueva ley. 1438-2011, hace más de 10 años ya existe y nunca se implementó. ¿Por qué no se implementó? Porque no había voluntad de los gobiernos, eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo claro. Ojalá que haya un gobierno que tenga la voluntad, pero para eso también se requieren recursos. No observamos cuál es el presupuesto de esta reforma, dónde están los recursos, cuál es el costo de la reforma, y ese es un asunto supremamente grave. Por eso nosotros, las organizaciones médicas, estamos con un pie atrás frente a esta reforma. Una reforma que no tiene costos, una reforma que probablemente no sea la solución, nos preocupa, claro, sin lugar a dudas. Doctor Valdivieso, usted ahorita mencionó a Sabia Salud. ¿Qué puede pasar con Sabia Salud después de esta intervención? En algunos debates los diputados han presentado cifras preocupantes de incluso retroceso en lo que venía burocracia siendo la EPS, nueva que llegó, sí. Nueva burocracia, nuevos cargos, personas incluso que vienen de otras ciudades sin ser muy técnicos en el área. ¿Qué puede pasar con Sabia Salud después de esta intervención? ¿Usted cree que definitivamente estos pacientes van a tener que irse a la nueva EPS? Sí, nosotros no sabemos cuál es el futuro, pero lo que sí pensamos es que la solución no pasa por la intervención. En este momento no ha resuelto los problemas. Nosotros creemos que deberían sentarse el ministerio, el gobierno y el gobernador y el alcalde metropolitano a poder recapitalizar en lo que sea posible Sabia Salud y volver a tener la administración por parte Lo que pasa es que, de los escúchame, doctor, nadie va a capitalizar si está intervenida. Sin lugar a dudas. Por eso es, el llamado se lo hicimos al ministro la semana pasada que estuvo aquí en Medellín. El interventor de Sabia Salud no se presentó y estaba invitado a la reunión, sí, pero nunca se presentó. Entonces, definitivamente debe buscarse una solución porque se trata de un número de 2 millones más o menos de habitantes antioqueños que dependen de Sabia Salud. Entonces no podemos ni reducir y desmejorar los servicios de Sabia, que efectivamente muchos de los contratos, por ejemplo,
a nivel de atención especializada no se han renovado, y entonces por eso los pacientes tienen problemas de atención de especialidades, entre otros asuntos, de tal manera que hay que buscar solución, sin lugar a dudas. Doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, muchísimas gracias por haber estado en Consejo de Redacción. Qué importantes son siempre sus reacciones frente a estos asuntos que tienen que ver con un tema tan trascendental, nada más relacionado con la vida y la salud de los colombianos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Muy Siempre gentiles. bienvenido.